Vamos con la historia de este sistema operativo tan conocido por ser la interfaz entre hombre y máquina más utilizada en el mundo, hablando de ordenadores, ya que en móviles el sistema más usado es Android, pero eso es otra historia. En el año 1981, Microsoft, de la mano de IBM, lanzaron el sistema operativo MS-2 para los ordenadores de la época que andaban por ahí, y por supuesto, como era obvio, los de IBM también. El sistema MS-2 solo funcionaba con comandos de texto que eran ingresados manualmente por el usuario. De esta forma conseguías hacer funcionar el ordenador. Pero este fit tan interesante entre Microsoft e IBM no era porque fueran precisamente grandes amigos, sino que querían una rebanada del pastel que se estaba comiendo completo la compañía de la manzana mordida, que era la más popular del momento con sus ordenadores personales, aunque IBM era el que lideraba las ventas en equipos para empresas y oficinas. Pero como no querían quedarse atrás en esta batalla, en ese mismo año IBM inició un proyecto llamado Interface Manager, que como su nombre lo dice estaba basado en una interfaz, en este caso una de usuario, la cual se llamó Vision. Sin embargo, aunque parecía prometedor, al final no fue bien aceptado y fue descartado, lo cual puso de nuevo a pensar al tío Bill para crear algo más llamativo. Lo que nos lleva al 10 de noviembre de 1983, cuando a Microsoft se le ocurrió un nombre mejor que Vision, y aquí fue cuando nació Windows en su versión 1.0, pero no fue lanzado al mercado hasta el 20 de noviembre de 1985 como una adición a MS-2, y como era de esperarse, Windows llegó para cambiar los comandos por una interfaz gráfica que ya era más amigable con el usuario. Un gran salto, ¿no crees? Fue el primer sistema de Microsoft en poner a funcionar un ambiente donde podías tener todo a disposición sin tantos comandos, ya sabes, sin hacer tanto drama. Este producto se distribuía oficialmente en su versión 1.01, la cual tenía un precio de $99 y lo podías ejecutar en un equipo que tuviera un mínimo de 320 kilobytes de memoria RAM, tarjeta gráfica y una unidad de disquete de 5.25 pulgadas. Por si no sabías, no eran disquetes de 3.5 o 3.5, esos son más nuevos. En 1987 se estrenó en el mercado Windows 2.0 o 2.x, por las versiones que fueron saliendo después, más ediciones como 2.1, 2.2, etc. Este Windows es el que tenía ya múltiples ventanas, tal y como en las versiones actuales, no exactamente igual, pero ya permitía la multitarea en una interfaz gráfica muy similar a lo de hoy. Todo muy bonito, ¿no? Pues no, porque aquí fue donde Apple demandó a Microsoft diciendo que le había robado la idea, ya que esta característica apenas sería lanzada en su versión de Mac, acusando al tío Bill y a toda la compañía de haber tomado la idea cuando se dedicaban a desarrollar software de ofimática exclusivamente para ellos. Y pese a eso, unas cuantas semanas después, Microsoft lanzó sus herramientas de ofimática para Windows 2, que eran Excel y Word, las mismas que se suponía que solo iban a ser para Mac. En mayo de 1990 se introduce al mercado Windows 3 o Windows 3.x, ya sabes que la X es porque siguieron sacando más versiones. Esta versión se convirtió en la más popular del mercado y superó a los competidores de la época. Ese, si lo pensabas, también a Mac. Un duro golpe para la manzana mordida, ya que incluso la gente prefería Windows para el hogar. Lo que hizo que esta versión ganara tanta aceptación fue que integró un administrador de archivos y otro de programas, sin mencionar la compatibilidad con algunos ficheros multimedia, y lo que impresionó a chicos y grandes sin excepción fueron los jueguitos que traía integrados. Los clásicos de clásicos, Buscaminas y Solitario, que por cierto estos juegos tienen un fin específico, maligno y misterioso. Hasta este punto todos los sistemas operativos de Microsoft eran un complemento para MS-2. Windows dependía totalmente de MS-2 y no podía ser de otra forma, no podías tener Windows sin estar sobre MS-2. Y eso mismo fue un punto decisivo para Microsoft, quienes estaban dispuestos a cambiar esto, ya que no podían permitirse quedarse atrás mientras todo a su alrededor iba evolucionando, y no se diga el hardware. Lo que querían hacer era un sistema operativo con interfaz gráfica propia que fuese aún mejor, más funcional y con características semejantes a los sistemas de red Unix, cosa que no se tomó bien en IBM y decidieron separarse. Así fue como en julio de 1993 dio la luz Windows NT, que por si no sabías, el NT significa New Technology, o sea, el Windows de la nueva tecnología. Su primera versión fue Windows NT 3.1, llamada así por el Windows que estaba comercializándose en esos años. Este sistema fue el primer sistema de Microsoft cuyo núcleo no era MS-2 y fue desarrollado al mismo tiempo que otros proyectos a causa de su separación con IBM. Este Windows NT fue usado en ordenadores de oficina y servidores, lo que le abrió la puerta con otras empresas de hardware como HP, quienes vieron con buenos ojos a Windows y lo pusieron en sus estaciones de trabajo. Solo por si no lo notaste, no dije que este sistema operativo fuera comercializado para equipos hogareños, y era porque no lo fue, pero sería la base para los Windows que sí estarían en los hogares de millones de personas, aunque tendrían que esperar un par de
de años, lo que fue hasta el 24 de agosto de 1995, cuando Microsoft reveló Windows 95, que sí estaba basado en MS-2, pero ya no tenías que escribir comandos ni nada, ya todo se podía hacer desde la interfaz de usuario, dejando a MS-2 en segundo plano, que su función era más bien para ejecutar aplicaciones antiguas. Para este punto, la intención de la compañía fue que los usuarios de Windows 3 se actualizaran a Windows 95 con el mismo ordenador que tenían en casa, porque obviamente querían que todo el mundo lo tuviese instalado y era factible porque era más ligero que Windows NT, el cual solo era para uso empresarial porque los equipos eran más potentes. Pero bueno, Windows 95 fue el primer Windows en integrar la barra de inicio acompañada del botón de inicio, y reemplazó el administrador de archivos antiguo y el de programas también por el explorador de Windows o Windows Explorer. Y hablando de Explorers, también se integró Internet Explorer. Las versiones de Internet Explorer que tuvo Windows 95 fueron de la 1.0 a la 5.0, y por medio de las actualizaciones que tuvo Windows 95 se fueron acercando a las características que tenía Windows NT, pero de una manera más reducida, ya que no se ocupaban todas las funciones en el hogar. Por ejemplo, en 1997 se actualizó y por primera vez se incluyó la tecnología Plug and Play para dispositivos USB, es decir, a lo que estamos acostumbrados actualmente, conectar algo a nuestra computadora y empezar a usarlo. Por eso en español se traduciría algo como conectar y usar o enchufar y usar, y todo tiene que ser sin instalar nada. Ese es el chiste del Plug and Play. Ahora vamos hasta el 25 de junio de 1998, cuando salió al mercado oficialmente Windows 98, el cual agregó nuevas características a la interfaz de Windows 95, incluyendo más compatibilidad con dispositivos Plug and Play de USB y el inicio rápido, donde lo que más se usaba se quedaba ahí a la mano. Sin embargo, aunque se veía una notable evolución, los usuarios no estaban muy conformes porque tenía muchos errores. Plug it in. It's going to say, hey, I see you put in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Por eso, en el año siguiente, Microsoft lanzó la segunda edición de Windows 98, o Second Edition, que lo que más destacaba de esta versión eran sus servicios de red que permitían compartir la conexión a Internet de una sola línea telefónica con varios equipos, sumado con otros parches y actualizaciones que le daban estabilidad. Todo esto hizo que esta segunda edición sí fuera bien recibida, porque se sentía como una versión de Windows 95 mejorada, y tenía alta compatibilidad con mucho del hardware de la época, como con los ordenadores HP, Compaq, Packard Bell y otros más que andaban por ahí. Microsoft tenía acuerdos con estas empresas y los equipos venían con esta versión de Windows preinstalada, así como se ve actualmente, pero en ese momento permitió que Windows se posicionara muchísimo mejor de lo que ya estaba en el mercado. En el año 2000, Microsoft empezó con Windows Me o Millennium Edition, que sería el último sucesor de Windows 95 y Windows 98, que estaban basados principalmente en MS2. Su lanzamiento se hizo oficial el 14 de septiembre de este año, pero a su vez también se lanzó la versión 5 de Windows NT llamada Windows 2000, la cual nuevamente estaba pensada en servidores y ordenadores de oficina. Debo decirte, si es que no lo sabías, que Windows Me no alcanzó la misma popularidad de sus versiones anteriores, ya que muchas personas prefirieron quedarse en Windows 98 Second Edition, por la gran cantidad de bugs que tenía. Esto sin duda le quitó al tío Bill el sueño por las noches, debido a que tenía un Windows Me que nadie quería, pero curiosamente no tenía quejas de Windows 2000, por lo que Microsoft se plantó la idea de crear una versión que fuera tanto para oficina como para hogares, pero basada en Windows 2000 y, ¿por qué no?, también para servidores. Lo que nos lleva al nacimiento de un titán, Windows XP. Llamado así porque era la experiencia de Windows. Mira la pantalla, Windows Experience. De ahí las siglas. Este sistema operativo salió el 25 de octubre del 2001. Esta era la primera ocasión en que Microsoft le daba a sus usuarios la oportunidad de tener en sus manos la tecnología que antes solo era para equipos de oficina y servidores, lo que significa que teníamos usuarios hogareños felices. Una parte que no se puede omitir es que se veía más bonito que todas las versiones de Windows anteriores juntas, gracias a la nueva interfaz personalizable y al icónico tema Luna, que es el azulito que todos conocemos. También Windows XP fue el primer sistema en ser compatible con notebooks, netbooks, tablets y con centros multimedia. Y en este sistema nació algo que no a todos nos gusta. Fue el primero en implementar el sistema de activación por internet o llamada telefónica a través del código de licencia. Esto para evitar la piratería. Microsoft queriendo cuidar su dinerillo.
Un par de años en el futuro veríamos nacer una versión de Windows exclusiva para servidores. Te hablo de Windows Server, que si te has dado cuenta, siempre que hay una nueva versión de Windows, hay una nueva versión de Windows Server. Y otros 4 años más adelante, hasta el 2007, tenemos a Windows Vista, que si hacemos cuenta salió 6 años después de Windows XP, lo que lo convierte en el segundo sistema operativo de Microsoft que tardó más en ser lanzado. Este sistema también era compatible con equipos de escritorio, notebooks y estaciones de trabajo. Algo que llamaba mucho la atención era su nueva interfaz gráfica, que iba al diseño 3D y a las transparencias mejor conocidas como Aero. Muy bonito y todo, pero a los ordenadores de este tiempo les costaba mucho mover este sistema y se iba el consumo de recursos hasta las nubes. A eso súmale que estaba lleno de errores y que era muy restrictivo para la instalación de los programas, lo que hizo que los usuarios que tenían Windows Vista regresaran a Windows XP. Obviamente el equipo de Microsoft se dio cuenta y pusieron manos a la obra y lo hicieron rápido. El 22 de octubre del 2009 la compañía lanzó Windows 7, el cual estaba basado en el mismo core de Windows Vista, pero arreglaba los errores de este sistema, desde la interfaz de usuario que ya era mucho más accesible, hasta el consumo de recursos desmedido y la seguridad, lo que resultaba amigable para las personas que estaban utilizando Windows XP y se animaran a dar el salto a Windows 7. Un poco más adelante, en el 2012, Microsoft optó por un nuevo concepto que podría ser aprovechado por las tablets y dispositivos móviles, además de poderse instalar también en equipos de escritorio. Te hablo nada más y nada menos que de Windows 8, que fue presentado al público el 22 de octubre de ese año, aunque este lanzamiento no sería bien recibido, debido al enfoque pensado para dispositivos táctiles, ya que justo eso era lo que las personas no buscaban en sus equipos de escritorio. Todo esto porque se eliminó el botón de inicio y la barra de inicio. Muy bonito los dispositivos táctiles, pero un verdadero fastidio en los equipos de escritorio, lo que provocó el efecto que tuvo Windows Vista, que las personas migraron a la versión funcional anterior de Windows, en este caso Windows 7. Esto por citarte un ejemplo inmediato, ya que también pasó con Windows Me y Windows 98. Microsoft ya se estaba acostumbrando a cagar así. Por lo que en menos de un año Microsoft lanzó una actualización gratis para Windows 8 que fue Windows 8.1, la cual traía de vuelta el botón de inicio, aunque igual no era lo mismo porque el botón de inicio no abría el inicio de manera normal, entonces no tenía el sentido que ellos querían que pensáramos que tenía. Todo esto nos lleva hasta el año 2015 el Windows 10, que fue lanzado el 29 de julio de ese año, y por ser un estreno, Microsoft decidió regalarlo como una actualización a los usuarios que tuvieran Windows 7, 8 y 8.1, siempre y cuando estuviera activado, pero le debió decir a la gente que no actualizara así porque quedaba toda bugueada y luego tenías que formatear desde cero y bueno. Esta versión fue la primera en tener el programa de pruebas más grande de la compañía llamado Windows Insider, donde cualquiera podía instalar las versiones beta de Windows 10 e informar fallos y errores a Microsoft. Este Windows ha recibido numerosas actualizaciones por parte de Microsoft, incluyendo también el rediseño de su interfaz de usuario, un cambio notable pero discreto. Al día de hoy se posiciona como el sistema operativo más utilizado del planeta para ordenadores, con una tasa de casi el 70%, y así llegamos al 2021, cuando el 24 de junio de este año se anunció Windows 11, que si lo analizamos es el tiempo más largo entre el sistema operativo de Microsoft y otro. Microsoft decidió que esta versión de Windows no sería una actualización de Windows 10 como se había rumoreado, ya que se decía que incluso se llamaría Windows 10X, y optaron mejor por una versión nueva, la cual hasta ahora nos ha mostrado un rediseño en la interfaz gráfica de la barra de tareas, la cual ha sido comparada con la de los sistemas operativos de Mac. También podemos ver que cambia el tamaño del menú de inicio y nos da iconos distintos en el explorador de archivos, en los cuales no había muchos cambios desde Windows Vista. Algo interesante de esta versión de Windows es que es la primera en abrir nativamente aplicaciones de Android, todo esto desde la Store de Windows, prescindiendo totalmente de aplicaciones de terceros. Adiós negocio de emuladores de Android. Por lo que has visto, casi por norma o regla universal, Microsoft ha ido creando una versión buena y una mala, aunque también hemos visto que a pesar de que todo mal para Microsoft con sus versiones fallidas, no se rinde y siempre nos hace algo mejor, aunque para eso tiene que pasar por malas experiencias y reclamaciones de los usuarios, para al final darse cuenta que todo eso echa en picada a los stonks de la compañía y pues que tienen que mejorar. ¿Tú crees que Microsoft debería preocuparse mucho más por sus versiones futuras para no cometer los errores del pasado, o se convertirá en algo que la compañía siempre arrastrará y lo tomaremos como algo típico de la compañía fundada por el tío Bill?